Dice así el título de hoy, mis amados hermanos, es Conociendo la soberanía de Dios. ¿Sí? Y vamos a empezar con Oseas capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 5 al 6. Dice así: Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que se olvidaron de las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y esta porción de las Escrituras es muy amplia, pero quiero tomarla como introducción, como el pueblo de Dios en la antigüedad fue destruido porque les faltó el conocimiento de su Dios, porque no conocieron a su Dios. Y muchas veces decimos ser cristianos, pero no hemos dedicado tiempo a conocer a nuestro Dios en la única fuente donde lo podemos conocer, por medio de su palabra revelada, que son las Sagradas Escrituras, que usted y yo conocemos como la Biblia, como la Santa Biblia. Entonces, como primero, voy a hablar de la importancia de conocer a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Hermanos, porque en ello consiste la vida eterna. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 2 y 3 nos enseña: como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos a Dios, porque en ello consiste la vida eterna. Todos sus elegidos, Dios va a permitir que ellos lo conozcan a través de su palabra. Es muy importante. A veces que estamos preocupados por una muerte física en estos tiempos de pandemia, pero la tragedia del hombre no es morir físicamente. La tragedia del hombre es morir sin Cristo en su corazón y no alcanzar la vida eterna, sino la muerte eterna, porque le faltó el conocimiento de Dios. También el conocimiento de Dios es importante porque produce, multiplica o hace abundar la gracia y la paz de Dios en nuestros corazones. Muchos cristianos hoy tienen pánico, han perdido la paz porque no conocen a su Dios, que es lo que vamos a tratar de rasgar las inescrutables grandezas del conocimiento de Dios. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, sí, es el verso 2, dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esa gracia y paz va a ser multiplicada a medida que conocemos de Dios y de el Señor Jesucristo. También el conocer a Dios nos da las herramientas para una vida de piedad. Dice segunda de Pedro 1:3. Lo voy a compartir en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Mis amados hermanos, esto es la importancia de conocer a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Solo depende de esto. Segundo, todo lo que podemos conocer de Dios se resume en una sola persona con un solo nombre, que es nombre sobre todo nombre: nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice que
hablando del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Dios Trino. Él es la expresión exacta de la naturaleza divina. Es Jesucristo. En Él mora toda la plenitud de la Trinidad. Juan capítulo 14, verso 9 y 10 lo cita. Dice, Jesús le dijo, cuando Felipe le estaba preguntando, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Juan 5:39 cita, ustedes estudian las escrituras pensando que contiene vida eterna. Pues bien, precisamente las escrituras dan testimonio a mi favor. Jesucristo es la plenitud de la Trinidad de Dios. Él es la sustancia misma de Dios. En Él se resume todo lo que podemos conocer de Dios, mis queridos hermanos. Y solo en las Escrituras lo podemos encontrar, no en ningún otro libro. Y tercero, que es muy importante, es resaltar la gracia de Dios en el conocimiento de Dios. Hermanos, es por gracia que conocemos a Dios, porque no depende de nosotros. Es Dios mismo quien a sus elegidos los lleva a conocerlo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versos 16 y 18. Dice, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerla mejor. Hermanos, solo podremos conocer a Dios por gracia. Esto no es de nosotros. El Señor mismo nos da su Espíritu Santo, que nos da ese don de sabiduría espiritual para conocer al Señor. Dice el verso 18, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a sus santos. Qué bendición, hermanos, que Dios nos provee todo lo necesario para salvación en el pacto de gracia. Y ahora, hermanos, como cuarto, y nos adentramos al tema de hoy, ¿qué tan relacionados están los cristianos de hoy con el conocimiento de Dios? Especialmente su soberanía. ¿Qué tanto, mi amado hermano, usted y yo y cualquier cristiano o cualquier persona que profese creer en Dios, qué tanto lo conoce? ¿Qué tanto conoce al autor y consumador de la fe, a Jesucristo nuestro Señor, al Dios Padre, en lo que consiste la vida eterna? Hermanos, los sucesos de las últimas semanas nos han ayudado a descubrir cuán poco está la iglesia arraigada al verdadero conocimiento de su Dios. Quiero compartir dos comentarios de sucesos difíciles que sucedieron y nos ayudarán a entender mejor este tema. Así que, mis amados hermanos, les invito a que prestemos toda la atención a este tema, porque es muy importante para que usted y yo podamos conocer más a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que son tres, pero los tres son uno. Es un misterio que solo podremos comprender cuando
estemos en el cielo si es la voluntad del Señor. Mire lo que decía David Wells en su libro que tituló Por encima de todos los poderes terrenales, Cristo en un mundo posmoderno. Este libro lo escribió en relación a la tragedia del 9/11. Y este hombre cita lo siguiente, dice: este momento de tragedia y perversidad centró nuestra atención en la iglesia y lo que vimos no fue para nada agradable. Pues lo que se ha hecho notorio en el evangelicalismo tradicional es una sobriedad espiritual que pudiera medírsele como una horrenda perversidad. Los evangélicos absorbidos en la actualidad por el arte y las mañas del marketing ya no son tan serios. Ahora usted dirá que es difícil de entender, pero John Piper hace un comentario en relación a este mismo y cita lo siguiente: en otras palabras, nuestra visión de Dios en relación con el mal y el sufrimiento resultó ser frívola. O sea, todos esos que profesan ser cristianos, al demostrar en los momentos difíciles su visión de Dios, demuestran que hay una frialdad en este conocimiento. Dice, la iglesia no ha dedicado sus energías en adentrarse a lo más profundo con el Dios insondable de la Biblia. Frente al peso y la seriedad contundente de la Biblia, en estos momentos gran parte de la iglesia ha optado por ser ligera y superficial en su misión, orientada al entretenimiento y por tanto irrelevante en la presencia masiva del sufrimiento y el mal en el mundo. El Dios popular que presenta la iglesia divertida es simplemente demasiado pequeño para evitar o demasiado afable para sostener un huracán en sus manos. Las clases bíblicas de la soberanía de Dios aparecen como esquivables minas terrestres en las páginas de la Biblia, esperando que alguien caiga sobre ellas. No los matará, pero sí derribará sus conceptos triviales y erróneos sobre el Todopoderoso. Hermanos, en momentos de sufrimiento, citan estos dos autores, la iglesia ha demostrado que no tienen conocimiento de la soberanía de Dios, de que Dios utiliza los momentos difíciles como su instrumento. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no estaba en el cielo y dijo, ¡ay! Se nos metió un coronavirus al planeta Tierra. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él es ayer, hoy y siempre. Él decretó todas las cosas en la eternidad pasada. Él tiene un plan divino en cada cosa que permite. Y es lo que vamos a aprender hoy en relación a la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios, hermanos? Ahora, la soberanía de Dios, por ser un atributo de Dios, es infinito. Porque como Dios es infinito, sus atributos son infinitos. Y esa infinidad en la soberanía de Dios no la vamos a entender, hermanos. Alguien dijo, ¿cómo? Nuestra mente finita. Si usted en su mente finita puede comprender a Dios, Él ya no es Dios. Porque ¿cómo vamos a tomar la infinidad de Dios y meterla en nuestra mente finita para comprenderla? Solamente vamos, como quien dice, a rasgar algo de ese gran monte que es el conocimiento de Dios. Hermano, la Biblia nos enseña la realidad esencial de Dios como el valor supremo en el universo y sobre el universo. Dios es absoluto, eterno e infinito. Todo lo demás dependiente, finito y condicional. Dios mismo es el todo y lo demás que tenga algún valor supremo lo tiene por su relación con Dios. Dios es supremo en todas las cosas, hermanos, y vamos a ver solo un poco de la esfera de su soberanía, que nos ayude a tener calma, paz y confianza en Dios en este tiempo. Vamos a ver que algo de la esfera de su soberanía. La esfera de la soberanía de Dios, ¿qué abarca? Abarca todo el universo, toda la eternidad. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la esfera de la soberanía de Dios abarca el cielo y la tierra. Mire lo que dice Daniel capítulo 4, versos 34 y 35.
Dice, el hombre que era el ser creado más poderoso que había en la tierra en esos tiempos, el rey del imperio babilónico, Nabucodonosor, dice, cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Los habitantes de la tierra son insignificantes si se les compara con Él. Él hace siempre su voluntad, tanto entre los habitantes del cielo como entre los habitantes de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace, hermanos. Salmo 135:6 dice, el Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano también. Hermanos, la soberanía de Dios, la esfera de la soberanía de Dios, no es solo en el cielo, es en la tierra, en el universo entero, de generación en generación, eternamente. Y también, hermanos, la esfera de la soberanía de Dios incluye todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 29 y 31. La Biblia de las Américas lo cita de esta manera. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Hermanos, hasta las cosas más insignificantes como un cabello, Dios tiene bajo control. No caerá un pájaro en tierra sin que Dios tenga el control de eso. Mire lo que dice Isaías 46, versos 10 y 11. La PDT lo cita. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera, hermanos. Dios ya sabe cómo vamos a terminar usted y yo, cómo va a terminar todo. Dice, yo afirmé, mi plan se cumplirá, haré todo lo que yo quiero. Dice, llamo un águila a un hombre de un país lejano, lo he decidido y haré que suceda. Yo lo planeé y lo haré. Hermanos, Dios tiene el control hasta de los animales más pequeños. Él decía que él iba a enviar las avispas contra los enemigos del pueblo antiguo. Vemos que Dios tiene el control de todo y lo más mínimo. Este virus que está afectando la humanidad no se le escapó al Señor. Él tiene un propósito con esta situación que nos está permitiendo. Vamos a continuar viéndolos, mis amados hermanos. Hermanos, Dios no solo ha provisto, vemos el ejemplo en Jonás. En Jonás vemos que el Señor no solo había provisto un gran pez que estuviera al lado del barco cuando Jonás era lanzado, sino que también este pez sabía que tenía que tragarlo. También el mismo Dios que lo tenía en un lugar, lo envió a que dejara a Jonás donde Dios lo quería tener, hermanos. Dios tiene el control de cada animal. Mire lo que dice Jonás 1:17. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Hermanos, ¿y qué decir de las plagas sobre Egipto? ¿Qué decir del mismo Señor que levantó los vientos y el mar a la barca donde iba Jonás? Es el mismo Señor que calmó los vientos y el mar cuando iba con los discípulos en el lago. Hermanos, el Señor tiene el control aún de la naturaleza. A veces la iglesia ha presentado a Dios como un Dios que está en el cielo y dice,
ay, se levantó una tormenta y me va a matar la gente. No. Vamos a ver más adelante que la Biblia dice, sucederá algo en la tierra que Dios no haya ordenado. Hermano, vemos también en la palabra de Dios que Dios es soberano sobre la suerte y el destino. Hermanos, usted deje de decir que tiene mala suerte, o deje de poner su confianza en los juegos de azar. Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas. Mire lo que dice Proverbios 16:33. La gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. En Jonás 1:7 también vemos este ejemplo. El libro de Jonás nos permite, hermanos, ver la soberanía de Dios sobre los animales, sobre los seres humanos, sobre la naturaleza. Jonás 1:7 dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios tiene el control de todas y cada una de estas cosas, mis hermanos. Y cuando entendemos esto, no vivimos por el mundo no vivimos por el mundo con pavor ni con temor, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, hermanos, no los estoy llamando a ser imprudentes y a desobedecer a las leyes. Con nuestra familia hemos estado acatando las normas del gobierno de quedarnos en casa, de protegernos y proteger al prójimo. No los estoy llamando a ser imprudentes ni desobedientes. Los estoy llamando cristianos que en medio de esta situación tengamos paz y confianza en el que lo controla todo. Él crea la paz y también crea la adversidad. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Esto nos debe dar la paz de poder quedarnos en casa confiado en el Señor, como el pueblo antiguo del Señor estaba confiado en las casas mientras el ángel de la muerte ejecutaba los planes del Señor. Hermanos, también vemos que Dios es soberano en el uso de medios para ejecutar sus decretos eternos. ¿Cómo así? Que Dios utiliza medios para llevar a cabo lo que Él ha decretado desde el principio. Como leíamos, Él decretó el final desde el principio. Creemos que tenemos un Dios que ha decretado todas las cosas. Por eso vemos en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo encarnado en un ser humano dando su vida humana, porque ya se había decretado desde un principio. Por eso los apóstoles, cuando predicaban en el libro de Hechos, decían que Jesús fue entregado, pero por el previo conocimiento, porque Dios así lo permitió, porque Dios así lo tenía planeado, hermanos. Vamos a ver este uso de medios para ejecutar su soberanía. Hermanos, miren lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Que nos va a dar paz en medio de la adversidad. Dice así: nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Hermanos, deje de estarse preocupando por si este virus fue creado en laboratorio, si fue conspiración, si fue porque comieron ese animal. Hermanos, sucederá algo. No, nadie puede hacer algo. Nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor así lo ordene. Job 19:8 dice: Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Hermanos, a veces siente usted que se le cierran las puertas, que se le cierran los caminos. Job, en medio de esa dificultad que vivió, y sé que ninguno de ustedes ni yo cambiaríamos nuestras pruebas por las pruebas que vivió Job, pero Job reconoció que Dios es soberano y que era Dios quien estaba cerrando sus caminos. Él es el Dios que ejecuta todas las cosas. Hermanos, Dios providencialmente ordena los sucesos de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesarias, libres
o contingentemente. De pronto no entienda esto, pero lo vamos a explicar. Las causas secundarias es todo lo creado, o sea, Dios providencialmente. ¿Qué es la providencia de Dios? A veces escuchamos la palabra providencia, pero no la entendemos. Y es que Dios está ordenando los medios para que sus planes eternos se cumplan. Esa es la providencia de Dios. Y que permite que las cosas ocurran según la naturaleza de lo que Dios ha creado. Ya sea algo necesario, algo por el azar o un accidente, Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando algo ocurre por suerte o por el azar, cuando algo ocurre por accidente o cuando algo ocurre por las leyes de la gravedad, es Dios providencialmente permitiendo que se lleven a cabo sus necesidades. Por esto este pastor John Piper decía que la soberanía de Dios en la Biblia parece que son esas minas quiebrapatas que nadie quisiera caer en ellas. Y la soberanía de Dios en la Biblia está ahí como una mina esperando que alguien accidentalmente caiga en ella. No lo matará, pero derribará ese Dios que usted ha creado en su mente que no tiene nada que ver con el verdadero Dios de la Biblia. Hermanos, a Dios no lo tomó por sorpresa esta epidemia, esta pandemia. A Dios no lo tomó por sorpresa un tsunami o un huracán. Él ordena todas las cosas. Miremos cómo Dios usa providencialmente las cosas que son necesarias según la naturaleza. Mire lo que dice Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Hermanos, Dios estableció las leyes de la naturaleza, pero Dios mismo utiliza estas leyes como un instrumento providencial para llevar a cabo sus decretos eternos. Jeremías 31:35. El Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche y agitar el mar y hace las olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales y esto es lo que Él dice. Hermanos, Dios que creó las leyes de la naturaleza también las utiliza providencialmente para llevar a cabo sus propósitos. Hermanos, Dios le dio órdenes a la naturaleza. Y muchas veces vemos tsunamis, maremotos, terremotos, huracanes. Pero no se le escaparon al Dios omnipresente, al Dios todopoderoso. Dios tiene un propósito en cada cosa que permite, amados. Vemos también la providencia de Dios valiéndose de los actos libres de los hombres para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios. Mire lo que dice Génesis 50:20. José hablando con sus hermanos les dice: ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Hermanos, mientras los hermanos de José estaban llenos de envidia y en su corazón tenían el deseo de matarlo, de desaparecerlo, ellos estaban llevando a cabo sus deseos. Pero Dios estaba utilizando esto. Era un propósito divino de Dios. Si los hermanos de José no hubieran hecho esto, años más tarde la humanidad existente hubiera desaparecido. Pero Dios es bueno. De pronto usted diría: ¿por qué Dios permitió que los hermanos de José lo desterraran, lo vendieran, lo desaparecieran? Porque si no hubiese pasado eso, todos hubieran muerto. Hermanos, ¿quién es el barro para altercar con el alfarero que le da forma? Debemos someternos a la soberanía de Dios con confianza, porque su palabra dice que Dios es bueno. Mire lo que dice Isaías capítulo 10, verso 6. Dice: yo
la envío contra una nación que no tiene temor de Dios. Le he ordenado hacerle la guerra a un pueblo que me ha hecho enojar, para que saquen sus riquezas y los pisoteen como a barro en las calles. Hermanos, Dios estaba diciendo que cuando esas naciones enemigas del pueblo de Israel en la antigüedad venían contra ella, era Dios que estaba levantando estas naciones. Dios dice en su palabra que los reyes de Asiria y de Babilonia fueron el garrote con el que Él corrigió a Israel. Cuando al rey David salió a insultarlo un hombre, su capitán le dijo: lo decapito. Y él dijo: no, porque Dios es el que le está ordenando maldecirme. A veces la soberanía de Dios levanta enemigos para hacernos recapacitar. Dios tiene un propósito en cada cosa, mis amados hermanos. Y aunque parezca difícil de aceptar, Dios tiene un propósito aún en el pecado. La Biblia enseña que el pecado es muerte, es separación de Dios. Y que si un hijo de Dios peca, Dios le va a disciplinar. Dios le va a reprender, y vemos en el rey David este ejemplo. Pero hermanos, la Biblia también nos enseña que en el pecado Dios tiene un propósito. Miremos el ejemplo de Sansón. Sansón tenía un voto de nazareo. Él era nazareo y él tenía que cumplir unas leyes. Pero este Sansón, al ojo de su padre, Sansón era una decepción. Sansón se enamoró de una mujer filistea que no era del pueblo de Israel antiguo. Y su padre dijo: mi hijo es un desobediente. Este amorío con las filisteas llevó a Sansón a una última instancia, en que leemos en la Biblia que él le pidió a Dios que le diera fuerzas por última vez y mató a los enemigos de Dios muriendo con ellos. Una vez un pastor decía: el papá de Sansón a lo mejor vio su cuerpo, se lo entregaron muerto, vivió decepcionado a lo mejor de ver a su hijo un juez rebelde, un juez que se suicidó, diría él. Pero el papá de Sansón, Manoah, él no leyó Hebreos, donde está el rastro de la fe, los héroes de la fe, y Sansón salía ahí porque Dios tenía un propósito aún en las fallas de Sansón, que pagó las consecuencias de su pecado, pero Dios tenía un propósito. A veces muchos padres sufren por sus hijos, pero sepan algo: Dios tiene un propósito en todas y cada una de las cosas que permite. Isaías capítulo 10, verso 7. La PDT dice, hablando del rey de Asiria, que Dios lo había utilizado como un báculo para garrotear y corregir la nación de Israel. Dice: pero Asiria ni se imagina esto, ni lo ha planeado. En la mente y en el corazón de los asirios no estaba el ir a atacar a Israel. Todo lo que querían es destruir y exterminar a muchas naciones. Pero ellos no sabían ni habían planeado que estaban siendo un instrumento en las manos de Dios. La NTV dice: pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esta forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones unas tras otras. Hermanos, aquí vemos una concurrencia entre lo que Dios ha decretado y está ordenando y la voluntad libre de los hombres. Igual que los hermanos de José, como lo habíamos visto. Ellos solamente estaban saciando su odio y su envidia, pero Dios no sabían que estaban siendo un instrumento en las manos de Dios. Y lo que tampoco sabía José es que Dios a veces permite la adversidad con un propósito. Los planes de Dios se están llevando a cabo aún en medio de la adversidad, mis queridos hermanos. Isaías 10:12 dice: después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y los castigará, porque es soberbio y arrogante. Hermanos, Dios es justo.
Y si bien Dios utiliza la adversidad para cumplir sus propósitos, esos agentes que actuaron como instrumento también recibirán su castigo. Dios es bueno y es justo. Y por eso los cristianos vivimos confiados en nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a tener paz y confianza. Y también la providencia de Dios se vale de las contingencias para llevar a cabo los planes eternos de Dios. Éxodo capítulo 21, verso 13. Dice: pero si solo fue un accidente permitido por Dios. Presten atención, aquí estaba hablando acerca de los lugares de refugio, donde las personas podían ir a ocultarse para evitar que otros los mataran por algún delito sin culpa. Dice así: pero si solo fue un accidente permitido por Dios. Hermanos, de pronto alguna vez has tenido un accidente o has causado un accidente. Inclusive su palabra dice que Dios en su providencia utiliza los accidentes para llevar a cabo sus propósitos. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. La PDT, la palabra de Dios para todos, lo cita de esta manera: sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo quiso. Yo estableceré un lugar a donde esa persona pueda huir. Ahora, hermano, esto no quiere decir que el responsable no va a pagar las leyes judiciales, las va a pagar. Pero lo que quiero que entendamos es que Dios está enseñando que aún en los accidentes, Él está llevando a cabo su voluntad. Hermanos, hoy, mañana o cualquier día de nuestras vidas va a ocurrir lo que Dios tiene planeado para nosotros. El salmista decía que antes de nacer ya Dios había escrito todas las cosas que iban a suceder en su vida. A muchos Dios en su palabra dice que desde el vientre de su madre ya Dios había destinado lo que iban a hacer, porque desde antes de ser concebidos por nuestros padres, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso la iglesia cristiana rechaza el aborto, el asesinato, el vil crimen contra una criatura. Ahora usted dirá: los que son abortados, estaba en los propósitos de Dios también. Hermanos, dice el salmista, cuando estaba en lo profundo de la tierra, ya Dios tenía también designado el día que iba a morir. El día que usted y yo vamos a morir no nos lo dictamina una pandemia mundial, sino la fecha que Dios escribió en su libro, en que usted y yo vamos a ir a darle cuentas al Señor. Esto nos da la confianza de montarnos en un avión y saber que si es la voluntad de Dios, moriremos. Pero si no es la voluntad de Dios, aunque el avión se precipite a tierra, viviremos. Él tiene el control de todas las cosas, mis amados hermanos. Deuteronomios capítulo 19, verso 5. Dice, por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque. Y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio. Hermanos, mire cómo la Biblia grafica en Deuteronomios lo mismo que está hablando Éxodo de las ciudades de refugio, de accidentes que Dios permite. Como un hombre levanta su hacha y al levantarla con tanta fuerza, el hacha sale del mango y mata al compañero. Son accidentes, pero que no se escapan de las manos de Dios. Dios no está en el cielo y dice, ay, se le escapó el hacha y lo mató. No, Él tiene un propósito en cada cosa, hermanos. Dios tiene un propósito. Y esto nos da la paz y la confianza. Un suceso donde vemos providencialmente que Dios ordena los sucesos de manera que ocurran según la naturaleza de lo que Dios ha creado, ya sea algo necesario, libre por el azar o por accidente. Está en Primera de Reyes, capítulo 22. Voy a hacer un pequeño resumen para comprender la lectura. Dios había designado que el rey Acab iba a morir.
Y Dios orquestó un plan, Dios ordenó todo para que sus decretos se cumplieran. Y vamos a ver cómo. Segunda de Reyes 22, versos 21 y 23. Dice: hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. Dios estaba preguntando. Nos da esta gráfica en su escritura para que podamos comprender que lo que Dios decreta se lleva a cabo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, delante, hazlo. Hermano, es sorprendente ver que en los momentos difíciles, cuando Dios está llevando a cabo sus planes, siempre entran en acción los falsos profetas y los falsos apóstoles. Es triste ver en las redes supuestos pastores, supuestos profetas y apóstoles, todos falsos, diciendo: evita el coronavirus en tu casa, pactando financieramente con Dios. Hermanos, nada de lo que Dios le dé a usted o a mí requiere de que usted lo compre. Nada podrá satisfacer la medida de exigencia de Dios más que la muerte de su preciado unigénito en la cruz del Calvario. Es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras. Dios en su palabra no manda a pagar nada de lo que Dios nos da, ni siquiera una predicación. Estos hombres que cobran por ir a predicar y a ministrar y de por medio siempre están pidiendo dinero, estos no son el pueblo de Dios. Estos son negociantes de la fe. No es lo que Dios dice en su palabra. Vemos que los falsos profetas tienen una participación negando la soberanía de Dios. Aquí Dios tenía en mente llevar a este hombre para que muriera, para que se cumpliera a cabo el decreto divino. Y sus falsos profetas ayudaron. Hoy vemos falsos profetas dando enseñanzas contrarias, desobedeciendo a las autoridades impuestas e instituidas por Dios, creando el caos. Y esto no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Dice, verso 23, así que como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Hermanos, los falsos profetas y apóstoles tienen un propósito: dictaminar una condena para los perdidos. No ponga su confianza en los falsos profetas. Ya no hay profetas y ya no hay apóstoles según la palabra de Dios. Cuando se cerró el canon de la Escritura, el Señor mismo lo enseñó. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ya no hay apóstoles y los profetas y apóstoles fueron el fundamento de la iglesia cristiana. No necesitamos ser ingenieros civiles ni maestros de construcción para saber que el fundamento solo tiene un propósito y ya no se puede modificar. Ellos cumplieron su propósito y ahora tenemos la palabra profética más segura, es la Biblia, donde se registró lo que los apóstoles verdaderos de Cristo hablaron. Fuera de esta palabra no hay más revelación. Verso 34, Primera de Reyes 22:34 dice. Entonces, voy a resumirles para que entendamos. Dios había determinado la muerte de este rey. Y este rey trató de evadirla. ¿Sí? ¿Cómo trató de evadirla? Llamó al rey Josafat y le dijo: disfrázate tú del rey. O sea, ve tú con tus vestiduras reales y yo me disfrazaré de soldado. Él sabía que en una guerra todo juego, todo jaque mate es contra el rey. Y él expuso a Josafat, que era el rey de Judá. Y él se disfrazó de soldado. Josafat dijo: ¿habrá algún profeta que nos diga si es voluntad de Dios que vayamos? Porque todos los profetas, como lo hacen hoy en día los falsos profetas, hacen un show. Decía que uno se hizo unos cuernos de metal y dijo: así los acornearás. Ellos hacen show para hacer creer que es de Dios. Y llamaron a otro profeta, Micaías.
Y Dios le dio una advertencia, le dijo, sí, ve que vas a morir. Y estando en la batalla, mire lo que pasó, hermanos, donde vamos a ver cómo la providencia de Dios se vale de un acto libre de los hombres. Se vale de algo necesario como es la ley de la gravedad y de algo como es la suerte o chiripa, como muchos le llaman. Dice así, verso 34. Entonces un soldado lanzó una flecha al azar que hirió al rey de Israel. Y entrando por las junturas de la coraza, inmediatamente el rey ordenó al conductor de su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla que estoy herido. Hermanos, ahí vemos un acto libre de los hombres. Un arquero que no tenía que disparar porque tenía la orden de solo atacar al rey de Israel. Pero como no estaba, dijeron retirada, y este hombre le dio como la aventura tirar una flecha por su libre decisión, que estaba teniendo un propósito divino. Dios controla todas las cosas. Esa flecha se eleva, pero se necesitó algo necesario, la ley de la gravedad, para que cayera. Y de chiripa dirían otros, o qué mala suerte la del rey que iba pasando en su carruaje y preciso la flecha entra por en medio de la juntura de su armadura y lo hiere de muerte. Hermanos, cualquiera diría, ¿qué hay de las balas perdidas? Es una bala que va con un propósito divino. Todos tenemos que morir, hermanos. Y recuerde algo, antes de nacer ya Dios escribió todas las cosas que iban a hacer de nosotros. Nuestro día de partida. La tragedia del ser humano no es morir, es dónde va a vivir la eternidad. Si con Cristo o en condenación eterna. Esto sí debe de preocuparnos, hermanos. Y por último, mis amados hermanos, quiero resaltar la soberanía de Dios sobre el poder de Satanás para causar enfermedades. Satanás no es soberano sobre la enfermedad. Él mismo es un instrumento de Dios. La Biblia nos enseña esto. La Biblia nos habla que Satanás como instrumento puede traer enfermedades a las vidas de las personas. Hechos 10:38. También cabe resaltar que muchas enfermedades llegan a nuestras vidas por nuestra misma imprudencia. A la hora de comer, de alimentarnos, de cuidar el templo del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia nos habla que muchos enfermos están siendo oprimidos por el diablo. Hermanos, también Lucas 13 nos cuenta de una mujer que duró 18 años que estaba encorvada y Cristo la sanó. No existe duda de que Satanás causa muchas enfermedades, pero tengan cuidado, no sea que alguien diga que Satanás es soberano en nuestras enfermedades. Él no lo es. Satanás no puede obrar en contra de nadie sin permiso del Todopoderoso. Job capítulo 2, versos 3 y 7 dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Perdón, hermano. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, piel por piel cualquier hombre renunciará a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Si bien la Biblia nos enseña que Satanás
ha oprimido a seres humanos con la enfermedad, también nos enseña que Él no puede hacer algo sin permiso de Dios, porque Satanás no es soberano, Dios es soberano. Dios tiene un plan en cada cosa que permite en nuestras vidas. Hermanos, confíen en Dios. Pongan su confianza en el Señor. Toda la palabra nos fue regalada para alimentar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. La iglesia de hoy no está llamada ni a decretar en contra de un virus, ni a rechazar con actos de show un virus. Está llamada a confiar en el Señor. Confiemos en el Señor, oremos dando gracias a Dios porque Él tiene el control de las cosas, poniendo en las manos de Dios en oración nuestros seres queridos, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestros familiares. Pero Dios no dice que tenemos que cobrar dinero para frenar una epidemia. Estos son falsos maestros, mis hermanos. Esta historia de Job es muy conmovedora. Siempre que tengo una prueba, medito en Job y digo, prefiero mi prueba. Hermanos, aún las enfermedades son un medio providencial para la gloria de Dios. Juan capítulo 11, verso 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Dios permite enfermedades para que Jesucristo reciba toda la gloria como resultado. Hermanos, ¿estás padeciendo una enfermedad? No, al caso no, cuando estamos enfermos pensamos más en Dios que cuando estamos aliviados. Dios tiene un propósito aún en la enfermedad. Job nunca maldijo a Dios. Job siempre confió en el Señor. Job, a pesar de que falsos amigos llegaron a decirle, porque a veces tenemos esta costumbre que cuando alguien está enfermo, eso es que está pecando, eso es que hizo algo. No, hermanos, Dios los reprendió por eso. Miremos este caso parecido en Juan capítulo 9, versos 2 y 3. Dice así, sus seguidores le preguntaron a Jesús, el Señor, Maestro, ¿este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Para los que viven buscando el pecado en cada situación difícil que viven los hermanos. Para el que vive con un dedo señalador diciendo, es que esto es porque usted anda mal. Jesús le respondió, no es que haya pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestre las grandes cosas que Dios puede hacer. Aún en la enfermedad Dios tiene un propósito. A Dios nada lo toma por sorpresa, amado hermano. Esta situación que estamos viviendo no se le escapó de las manos al Señor. Él tiene un propósito divino. Sucederá algo en la tierra o alguien podrá hacer algo sin que Dios lo haya ordenado. Dios tiene un propósito. Él es soberano. Cada cosa obedece a los decretos eternos de Dios. Y toda su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña que Dios es soberano. Por eso Nabucodonosor, el ser humano creado más poderoso en su época, no tuvo más que decir, Él gobierna en los cielos y en la tierra. Él es soberano. Los seres humanos, a comparación con Dios, somos insignificantes. Esto nos debe dar paz, amados. Efesios capítulo 1, verso 11, vamos terminando, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Todas las cosas que Dios ha permitido, Dios las utiliza de acuerdo a su plan.
Dios tiene un plan con esta situación que estamos viviendo. Hoy algunos hermanos que no pueden ir a la iglesia están conectados en la red. Y Dios permite que este tema, la soberanía de Dios, que a muchos les da miedo enseñarlo, o que a muchos les daña el negocio pseudocristiano que tienen como falsos maestros, se pueda llegar a diferentes lugares. Hoy nos escuchan de otro país y nos escuchan de otras ciudades. Dios tiene un propósito en cada cosa. Romanos 8:28 dice, estamos terminando, amados. La palabra de Dios para todos, esta versión titula Victoria en Cristo, dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Hermanos, para todos aquellos elegidos de Dios, toda situación obra para nuestro bien. De pronto hoy no vas a poder ganar un peso trabajando, pero tus hijos tienen al papá en la casa, dándoles un tiempo de calidad. Dios tiene un propósito en cada cosa, hermanos. Hermanos, si esto es difícil de entender este tema, mire lo que dijo Job en medio de su sufrimiento. Job 7:8 dice: ¿puedes tú descubrir los misterios de Dios? ¿Puedes alcanzar la perfección del conocimiento del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué puedes hacer tú? Es más profunda que el lugar de los muertos. ¿Qué puedes saber tú? Hermanos, en esta mente finita no podremos comprender la infinidad de la soberanía de Dios. Pero leyendo su palabra, orando y pidiendo a su Espíritu Santo que nos dé la revelación y nos dé luz en este tema, podremos tener paz en medio de cualquier adversidad, sabiendo que Dios tiene el control. Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Solo podemos confiar en Él. Amados, los invito a confiar en Dios. Pongamos toda nuestra esperanza en Él. Encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Dios tiene el cuidado de usted y de mí, amados. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, y aunque como iglesia no podemos reunirnos y tener coinonía, estamos unidos por el Espíritu de Dios que nos hace el cuerpo de Cristo, hermanos. Les amamos en el amor del Señor. Y espero que este tema pueda haberle abierto la puerta del interés a conocer a nuestro inescrutable Dios. Pero hermanos, debemos leer su palabra. Solo en su palabra podemos conocerlo. Dice el Señor: en las Escrituras hablan de mí. Por eso la leemos, porque nos parece que en ella está la vida eterna. Y sí está la vida eterna, porque está Jesucristo en ellas. En esto consiste la vida eterna, en el conocimiento que tengamos del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces estamos yendo a la Biblia a encontrar empresarismo, a encontrar modas, a encontrar de todo, menos a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el que sustenta todas las cosas, el que tiene el control de todo. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo